good morning, kids and family there at home. Hola chicos y familia en casa. Bienvenidos al devocional del día de hoy. Vamos a estar hablando brevemente de un personaje muy característico de la Biblia, del cual vamos a tener una gran enseñanza en este día. Observe este video y luego, como de costumbre, comentamos al respecto. Una mañana bastante soleada, Jesús caminaba junto al mar y viendo a Simón en un barco pesquero le dijo: «Ven y sígueme, yo te haré pescador de hombres». Enseguida bajó del barco y atendió al llamado que Jesús le hacía. Y aunque Simón tenía bastantes errores, Jesús no se quedó viendo lo malo de él, sino que visualizó un cambio y un líder muy importante para predicar la palabra de Dios. De hecho, ya no se llamaría más Simón. Su nombre ahora sería Pedro. Jesús lo alentaba a que continuara esforzándose y que se convirtiera en esa roca, firme y fuerte para dar testimonio. Pedro, con la guía de Jesús, se convirtió en uno de los más poderosos predicadores del Evangelio, pues la misión que le asignó Jesús fue cuidar a todas las personas y hacer discípulos a todas las naciones. Tiempo después, Pedro inició su ministerio haciendo una célula en la casa de Cornelio con toda su familia. Y estando allí, vino la presencia del Espíritu Santo con un poder sobrenatural que llenó toda la casa de la presencia de Dios. Aunque al principio Pedro tuvo dudas en que Dios se fijara en personas que no hacían parte del pueblo judío, en una visión Dios le mostró que no llamara impuro a lo que Él ya había limpiado. De esta manera, Pedro predicó en esta casa y Dios lo llenó de su poder y amor, los cuales fueron pilares de la iglesia primitiva. Todo porque Pedro perseveró y obedeció. Yo sé que cuando usted vio este video y escuchaste el nombre de Pedro, dice: yo he escuchado hablar de Pedro, de la Biblia, un discípulo de Jesús. ¿Quién era Pedro? La Biblia me enseña que Pedro era un pescador, una persona que no tenía estudios en esa época. Su profesión era pescador. Tenía una personalidad, muchas personas lo describen como una persona sencilla, debido a la profesión que él tenía. Era una persona que tenía una personalidad muy fuerte. Inclusive era impulsivo, impetuoso, y era una persona sincera. Tal vez a muchas personas no le agradaban la personalidad de Pedro, por ser una persona tan fuerte, tan impulsiva, que actuaba muchas veces sin pensar. Una persona como tú y como yo, que tal vez en algún momento cometemos errores. Y Jesús, cuando se acerca donde Pedro, una persona desconocida se le acerca a Pedro, lo mira a los ojos y le dice que lo siga, que él lo va a hacer pescador de hombres. No sé qué vio Pedro en los ojos de Jesús, pero yo me imagino que la mirada de Jesús penetra hasta el alma. Que la mirada de Jesús no solo ve el exterior, sino que ve más allá, en el interior, en el corazón de una persona. Y Jesús vio algo que nadie había visto en Pedro. Vio a un líder fuerte, a un líder decidido, a una persona que no iba a flaquear. Que una vez que estuviera convencido de algo, él iba a hacer todo lo posible por mantenerse en esa posición. Que no se iba a dejar amedrentar.
por las demás personas, por los que le persiguieron después. Incluso Pedro también murió crucificado. La palabra de Dios me enseña que Pedro, Jesús le cambió el nombre. Él se llamaba Simón. Y desde ese preciso encuentro que él tuvo con Jesucristo, él dijo: no te llamarás más Simón, te llamaré Pedro. Y así le siguió llamando Jesús. Y así fue el nombre que él adoptó como apóstol de Jesucristo. Y Pedro significa roca. Y en Mateo 16:16 hay un momento maravilloso, extraordinario, donde el Espíritu de Dios le da una revelación a Pedro de quién era Jesús. Y desde ese momento Jesús le entregó autoridad a Pedro. Le dio autoridad para que él fuera uno de los fundamentos de la iglesia, que fuera uno de los principales apóstoles que iban a llevar a muchas personas al conocimiento de Jesús, a enseñar lo que Jesús le había enseñado a él y lo que el Espíritu Santo le revelaba. Pedro fue una persona que andando con Jesús muchas veces no entendía muchas cosas. Incluso en una noche que estaban cenando, Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú lo sabes. El maestro le vuelve y le insiste: Pedro, ¿me amas? Y él vuelve a responder de la misma manera. Lo hizo varias veces, hasta que un momento Pedro, ya desesperado, no sabía qué responderle. Y le dijo: tú lo sabes, Señor. Y ese fue un momento donde Pedro se dio cuenta de que él no comprendía todo lo que Jesús le había puesto en sus manos, todo lo que él había encomendado en sus manos. Y en ese momento Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y Jesús estaba profetizando el ministerio de Pedro como apóstol, como fundador de iglesias, como Jesús, a través de sus enseñanzas y el Espíritu Santo, le llevan a la casa de Cornelio para que se hiciera el primer grupo de creyentes ahí, y que él aprendiera algo diferente, que el evangelio, que la palabra de Jesús era para toda carne, para todas las personas, no importando su credo, no importando su edad, no importando el origen de ellos o su nacionalidad. La apertura del amor de Dios a través de Jesucristo fue para todos. Y Pedro, en alguna de sus cartas, lo encontramos predicando, enseñándole a otras personas sobre la paciencia, sobre el amor, sobre la obediencia. Y cuando tú revisas la vida de Pedro, muchas veces él desobedeció. Por ser tan impetuoso, desobedeció lo que Jesús había mandado. Incluso en el huerto, cuando llegaron a prender a Jesús, él sacó una espada y le cortó la oreja a uno de esos que venían a apresar a Jesús. Y Jesús, con mucho amor, apaciguó a Pedro e hizo un milagro en esa persona que se le había cortado la oreja. La tomó del suelo y la puso de nuevo, y la oreja se sanó. Pero ahí vemos a un Pedro que seguía siendo el Pedro de antes. Después de negar a Jesús, cuando estaba preso Jesús, y de la crucifixión de Jesús, Pedro tuvo un encuentro personal con las enseñanzas de Jesús. Él entendió lo que Jesús había querido decir desde el principio, y desde ahí empezó a ser un líder inquebrantable. Yo le invito a que usted sea un líder inquebrantable, que estudie la palabra, que escudriñe la Biblia, que lea la Biblia, porque hay un poder transformador en
la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2, la palabra de Dios dice así: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense. Oiga esa palabra, transfórmense, por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Pedro, en algún momento Dios le permitió renovar su mente y convertirse en uno de los fundadores de la iglesia, del cristianismo, de las enseñanzas de Jesucristo. Y yo sé que así como él tuvo esa convicción, cuando fue transformado, cuando tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y entendió lo que Jesucristo le había dado a él empezó con un poder diferente. Él se empoderó y él empezó esa maravillosa labor que Jesús le encomendó. Te recuerdo, cuando llegamos a los pies de Jesús y somos transformados en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, no es solamente para nuestra salvación, sino que tenemos una misión, que es predicar el evangelio, llevar la palabra de Dios a otras personas, para que ellos puedan conocerle y sean salvos. Te invito a que tú te conviertas en ese líder fuerte, en esa persona que tiene una convicción, una seguridad de quién soy yo, de quién eres tú para Dios, y de que empieces a dar pasos de fe, creyendo en la palabra, no en mi palabra, sino en esta palabra que proviene del cielo, y que todos los planes que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu futuro, tal vez hoy no los entiendas, pero más adelante, así como Pedro, tú puedas comprender cuál es tu lugar en este mundo, quién eres tú para Dios y qué debes hacer tú para Dios, cuál es tu misión, cuál es tu propósito. Te bendigo en este día y le pido a Dios que ahí en casita, ahí donde te encuentras, tú y tu familia estén bajo la cobertura, la gracia, el favor de Dios. Los bendigo en este día, chicos. Les amo, les quiero y espero que hoy tú tengas esa convicción y tengas ese anhelo de servirle a Dios, de servirle a otras personas a través del amor de Jesucristo. Nos vemos pronto. Y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso.